hombres que han perdido a una mujer o cuya relación ha estado marcada por el desencuentro asisten inermes al regreso de los fantasmas del pasado. Son incapaces de establecer una comunicación plena con la pareja o ven extrañamente interrumpida su historia de amor. Otros experimentan atormentados amores no correspondidos o incluso, como en el relato protagonizado por una metamorfosis kafkiana, desconocen todavía los mecanismos del afecto y del sexo. Sin embargo, las verdaderas protagonistas de estos relatos, llenos de guiños a los Beatles, el jazz, Kafka, las mil y una noches o en el caso de título, Hemingway, son ellas, las mujeres, que misteriosas irrumpen en la vida de los hombres para desaparecer, dejando una huella imborrable en la vida de aquellos que las han amado o de los que al menos intentaron amarlas. Como bien dice aquí, son 7 relatos. He escogido uno para hoy y si os gusta, pues podría leeros algún otro. Este se titula Un órgano independiente. Existe una clase de personas que, debido a una excesiva despreocupación, a sus pocos desvelos, se ven obligadas a llevar una vida sorprendentemente artificiosa. No hay muchas, pero a veces, cuando menos se lo espera, uno se topa con una de ellas. El doctor Tokai pertenecía a esa clase de personas. Para poder ser fieles a sí mismas, por así decirlo, en el mundo torcido y complejo que las rodea, estas personas necesitan entregarse a una serie de operaciones de ajuste, aunque por lo general ellas mismas ni siquiera se dan cuenta de las peores penosas artimañas a las que tienen que recurrir para sobrevivir. Están convencidas de que viven en un modo totalmente natural y honestos, sin trampas ni máscaras, y cuando por algún capricho de destino un rayo de luz especial procedente de alguna parte se filtra e incide sobre lo artificial o lo antinatural de su comportamiento, la situación adopta a veces un cariz trágico y otras cómico. Por supuesto, también existen numerosas personas afortunadas. No puede expresarse de otra manera, que mueren sin llegar a ver esa luz, o que pese a verla no les afecta. A continuación, quisiera describir a grandes rasgos los que en un principio tuve la oportunidad de conocer de este personaje llamado Tokai. La mayor parte de la información me llegó directamente de sus labios, aunque también procede de algunas anécdotas que me contó alguna de las personas dignas de confianza con quien él se rodeaba. Incluiré además ciertas elucubraciones personales del estilo «esto es lo que debió ocurrir», derivadas de palabras y actos muy característicos de él. Elucubraciones a modo de una blanda masilla que rellena los intersticios entre un hecho y otro. Lo que quiero decir, en definitiva, es que no se trata de un relato elaborado solo mediante datos puramente objetivos. Por eso, como autor, no recomiendo a los preciados lectores que utilicen aquí lo afirmado en calidad de prueba fehaciente en un proceso judicial o de documento acreditativo en una transacción comercial. Ignoro por completo de qué clase de transacción podría tratarse. Sin embargo, si fuesen tan amables de retroceder, comprueben antes que no haya un precipicio a sus espaldas y observar el retrato con la distancia necesaria. Seguramente se darán cuenta de que la sutil veracidad de los detalles no es una cuestión demasiado importante, y la propia personalidad del Dr. Tokai emergerá diáfana y en todas sus dimensiones. Al menos eso es lo que el autor espera. En suma, él era, ¿cómo decirlo?, una persona cuya personalidad no se prestaba a malentendidos.
No pretendo decir que fuera un hombre simple y predecible. Al menos, en parte, era una persona compleja, enrevesada, cuya naturaleza no era fácil de penetrar. Yo, desde luego, jamás he sabido qué clase de tinieblas ocultaba aquella mente, con qué pecado cargaba a cuestas. No obstante, creo poder afirmar que realmente... No sé leer... Bueno, a ver... No obstante, creo poder afirmar que fue relativamente sencillo trazar una imagen global de esta persona, dada la constancia en su modo de proceder. Tal vez resulte osada, pero esa fue la impresión para mí. Tokai, con 52 años, nunca se había casado, tampoco había tenido experiencias en el concubinato. Vivía solo en un apartamento de 2 dormitorios, en la 6ª planta de un elegante edificio, situado en un lujoso barrio de Azabu. Podría definírsele como un solterón empedernido. Cocinaba, hacía la colada, planchaba, limpiaba y, en general, llevaba a cabo todas las tareas domésticas sin problemas, y 2 veces al mes confiaba en los servicios de una empresa de limpieza profesional. Siempre había sido amigo de la pulcritud y no le amargaban los trabajos de hogar. Si la ocasión lo requería, también sabía preparar cócteles deliciosos y podía cocinar cualquier plato, desde un nikujaga hasta un suzuki en papillote. Como suele ocurrir con la mayoría de esta clase de personas, básicamente todo lo que preparaban está bueno, pues no escatimaban en gastos a la hora de preparar la materia prima. Prácticamente jamás se había sentido incómodo por el hecho de no tener a una mujer a su lado, ni se aburría ni se entristecía por tener que dormir solo, al menos hasta cierta ocasión, cabe decir. Era cirujano plástico de profesión, dirigía la clínica de cirugía estética Tokai en Roppongi. La heredó de su padre, que ejercía el mismo oficio. Como un evidente, tenía muchas oportunidades de conocer a mujer. Como es evidente, tenía muchas oportunidades de conocer a mujeres. No puede decirse que fuera guapísimo, pero sus facciones eran bonitas. Jamás había pensado en someterse a él mismo a una operación de estética. La clínica iba viento en popa. Y al final del año se embolsaba una importante suma. Procedía de una buena familia y era de modales refinados, culto y un buen conversador. Todavía conservaba el cabello, pese a que habían empezado a acentuarse las canas. Y aunque hubiera acumulado aquí y allá un poco de grasa de más, se aplicaba con entusiasmo en el gimnasio para mantener en la medida de lo posible el físico que tenía de joven. De modo que, a pesar de que esta franca afirmación pueda suscitar cierta aversión por parte de mucha gente, nunca le había faltado mujeres con quien relacionarse. Por algún motivo, Tokai jamás, ni siquiera de joven, había deseado casarse y formar un hogar. Tenía la extraña convicción de que no estaba hecho para la vida conyugal, así que siempre había procurado evitar a las mujeres que buscaban una relación con la idea de contraer matrimonio, por muy atractivas que fuesen. En consecuencia, cuando elegía un amante, se limitaba por lo general a mujeres casadas o a mujeres que ya habían encontrado el amor de su vida. Mientras mantuvieran esas coordenadas, nunca se daría la circunstancia de que su pareja anhelase casarse con él. En otros términos más fáciles de entender, Tokai era siempre para ellas un mero amante número 2, un práctico novio para los días de lluvia, o una conveniente pareja con quien cometer una infidelidad. Y a decir verdad, esas relaciones eran precisamente las que mejor se le daban y con las que más a gusto se sentía. Cualquier otra relación de pareja en que, por ejemplo, se le exigiera al otro cargar con una responsabilidad, fuera cual fuera, siempre le causaba cierta incomodidad. Nunca le había afligido
que dichas mujeres se acostasen con otros, y no solo con él. Al fin y al cabo, un cuerpo es más que un cuerpo, no es más que un cuerpo. Tokai, principalmente desde su condición de médico, así lo creía, y ellas, principalmente desde su condición de mujer, en general, así lo creían también. A Tokai le bastaba con que pensasen solamente en él cuando estaban con él. Que pensaban o que hacían el resto del tiempo era un asunto personal y exclusivo de ellas, que a Tokai no le incumbía. Nada más lejos de su intención que inmiscuirse. Para Tokai, compartir una comida, tomar una copa de vino o disfrutar de una conversación con estas mujeres era en sí mismo ya un placer. El sexo no constituía sino otra diversión más, que se prolongaba en la misma línea, y no un objetivo en sí. Antes que nada, lo que buscaba era una relación en un plano intelectual con las mujeres. Lo que viene después ya era otro asunto, y eso hacía que ellas se sintieran atraídas de forma natural por él, que disfrutasen del tiempo que pasaban juntos sin reservas, y que, como resultado, aceptasen a Tokai con agrado. No deja de ser una apreciación personal, pero me parece que gran parte de las mujeres del planeta, sobre todo las atractivas, está hasta la coronilla de hombres ávidos de sexo. A veces se lamentaba de no haber hecho un recuento de las mujeres con quien había mantenido esa clase de relaciones durante más o menos los últimos 30 años, pero nunca le había interesado las cantidades, él solo buscaba la calidad. Tampoco era demasiado exigente con el físico de las mujeres, de sus parejas. Bastaba con que no tuviesen ningún defecto grave que despertara su interés profesional y que no fuese tan aburridas como para ponerse a bostezar solo con mirarlas. El físico de una persona puede cambiarse prácticamente por completo siempre que uno quiera y disponga de suficiente dinero. Como especialista de aquel ámbito, conocía un número sorprendente de casos. Más que eso, valoraba que fueran despiertas, inteligentes y que tuviesen sentido del humor. Las mujeres de conversación pobre o las que carecían de opinión, por muy extraordinario que fuera su aspecto físico, lo desazonaban profundamente. Ninguna técnica quirúrgica podía mejorar la capacidad intelectual. Disfrutar de una conversación durante una comida con una mujer encantadora e inteligente, entablar una animada charla mientras se acariciaban metidos en la cama. Tokai atesoraba esos momentos como lo más preciado de la vida. Jamás había tenido que superar ningún problema importante en las relaciones con las mujeres. Los empalagosos conflictos emocionales no eran de su agrado. Cuando por alguna circunstancia esa funesta nube negra asomaba por el horizonte, él se retiraba hábil e inteligentemente, sin atizar el fuego ni herir, en la medida de lo posible, a la mujer en cuestión. Con la misma rapidez y naturalidad con que una sombra se funde con el crepúsculo a medida que éste avanza. Como soltero veterano que era, dominaba la técnica. La ruptura con sus amantes se producía casi de forma regular. La mayoría de las solteras que ya tenían novio, llegado el momento, le anunciaban: «Lo siento mucho, pero ya no podré volver a verte. Dentro de poco nos casamos». Eran muchas las que decidían casarse justo antes de cumplir los 30 o los 40, como los calendarios que se venden bien a finales de año. Tokai siempre reaccionaba a esos anuncios con serenidad y una sonrisa, empañada por una exacta dosis de tristeza. Lo lamentaba, pero se resignaba. Aunque no estuviese hecha para él, la intención del matrimonio era, a su manera, sagrada. La institución del matrimonio era, a su manera, sagrada. Debía respetarla. En tales ocasiones, les compraba costosos regalos de boda y las felicitaba. «Enhorabuena, ojalá seas muy feliz, te lo mereces, porque eres una mujer inteligente, bella y encantadora». Y era honesto con sus sentimientos. Ella, quizás, por pura simpatía, le había ofrecido momentos magníficos y una valiosa parte de sus vidas. Solo por eso ya tenía que estarle agradecido de corazón. ¿Qué más podía pedir? Sin embargo, alrededor de un tercio de las mujeres que contraían felizmente el sagrado matrimonio lo llamaban de nuevo por teléfono al cabo de unos años y lo invitaban con voz jovial: «Escucha, Tokai, si te apetece,
¿por qué no volvemos a salir por ahí? Entonces reanudaban una agradable, aunque poco sagrada relación. Así tenía lugar el tránsito de una relación entre solteros despreocupados a otra un poco complicada, pero con todo dichosa, entre un soltero y una mujer casada, aunque en realidad lo que hacía seguía siendo prácticamente lo mismo, solo aumentaba un poco el nivel de artificiosidad. De esas mujeres a las que dejaba de ver porque se había casado, 2/3 no volvían a ponerse en contacto con él. Seguramente llevaban una tranquila y satisfactoria vida matrimonial. Sin duda, se habrían convertido en excelentes amas de casa y habrían tenido varios niños. Los maravillosos pezones que una vez había acariciado con suavidad, ahora debían de amamantar a un bebé. Aún así, Tokay se alegraba por ello. Casi todos sus amigos estaban casados, también tenían hijos. Tokay había estado varias veces en sus casas, pero jamás había sentido envidia. De niños, todavía eran encantadores a su manera, pero al llegar a la secundaria y al instituto, odiaban a los adultos, casi sin excepción. Se volvían agresivos, se metían en líos, a modo de desquite, y mortificaban despiadadamente los nervios y el aparato digestivo de sus padres. Por otra parte, los progenitores solo tenían en mente que los niños accediesen a colegios de élite. Siempre andaban irritados por las notas. Y las discusiones matrimoniales, en que se culpaban de todo mutuamente, se eternizaban. En casa, los niños apenas abrían la boca. Se encerraban en sus habitaciones, donde o bien chateaban interminablemente con sus compañeros de clase, o bien se enganchaban a algún juego pornográfico inclasificable. Fuera como fuera, Tokay jamás había deseado tener unos hijos así, aunque todos sus amigos intentasen convencerle al unísono. Digas lo que digas, los hijos son una bendición. Aquel reclamo no le resultaba nada creíble. Seguramente querían hacerle cargar a él con el peso que ellos llevaban. Creían que todos los seres humanos tenían la obligación de pasar por un calvario idéntico al que ellos vivían. Yo mismo me casé, siendo joven, y desde entonces he llevado una vida matrimonial ininterrumpida, pero dada la casualidad de que no tengo hijos y que por lo tanto entiendo en cierta medida su punto de vista, aunque percibía en él un leve prejuicio esquemático y una exageración retórica. Incluso creo que casi tiene razón. Por supuesto, no todos los casos son trágicos. En este ancho mundo existen también, por lo general, con la misma frecuencia que un hat-trick en un partido de fútbol, hogares bonitos y felices con padres e hijos que mantienen una buena relación de principio a fin. Pero si me preguntasen si yo habría llegado a pertenecer a esa minoría de padres felices, no estaría nada seguro, y tampoco me parece en absoluto que Tokay fuera capaz de convertirse en un padrazo. Si tuviera que expresarlo en una palabra, sin temor a ser malinterpretado, diría que Tokay era una persona sociable. En él no se detectaba, al menos en apariencia, nada que pudiera afectar a la estabilidad de su temperamento, como tener mal perder, complejos de inferioridad, envidia, prejuicios excesivos, orgullo, obcecación por menudencias, una sensibilidad demasiado acusada o férreas convicciones políticas. La gente que lo rodeaba admiraba su personalidad, campechana, sin facetas ocultas, lo educado que era y su actitud alegre y positiva. Esas virtudes de Tokay funcionaban con mayor eficacia y concentración en las mujeres que representan más o menos la mitad de la humanidad. Las sutiles atenciones y miramientos que les profesaba eran imprescindibles en un profesional como él, pero en su caso no eran técnicas que hubiera adquirido a posteriori, urgido por la necesidad, sino una cualidad natural e innata. Igual que tener una voz bonita o dedos largos, ese era el motivo, al que, desde luego, debemos añadir su gran destreza como cirujano, de que prosperaba la clínica que dirigía. Siempre tenía numerosos pacientes, pese que el negocio no se anunciaba en las revistas
ningún otro sitio. Como seguramente dos sectores sabrán, entre las personas sociables, a menudo uno se topa con seres mediocres y aburridos, desprovistos de toda profundidad. Pero ese no era el caso del cirujano. Yo siempre disfrutaba de la hora que pasaba con él los fines de semana, tomándonos una cerveza. Tokay era un buen conversador, al que no se le agotaban los temas. Su sentido del humor era práctico y directo, sin alusiones complicadas. Solía contarme anécdotas divertidas sobre la cirugía estética, mientras no infringiesen, por supuesto, el secreto médico, y revelarme numerosos datos interesantes sobre las mujeres. Pero la charla jamás derivaba hacia lo chabacano. Siempre hablaba de las mujeres con cariño y respeto, y procuraba no dar información relacionada con la persona en particular. Un caballero es aquel que no habla demasiado de los impuestos que paga ni de la mujer con quien se acuesta, me dijo un buen día. ¿De quién es esa frase?, le pregunté. Mía, repuso Tokay sin cambiar de expresión. Eso sí, de los impuestos a veces uno tiene que hablar con su asesor fiscal. Para Tokay, tener al mismo tiempo 2 o 3 novias era algo normal, puesto que ellas tenían a sus maridos o a sus parejas, daban prioridad a esa parte de sus obligaciones y, como es lógico, el tiempo que le dedicaban a él era reducido. Por eso mismo a Tokay le parecía muy natural y nada desleal tener varias amantes a la vez, aunque claro, a ella se le ocultaba. Su postura consistía en mentir lo menos posible sin revelar más información de la necesaria. En la clínica que dirigía trabajaba desde hacía muchos años un eficiente secretario que, como un diestro controlador aéreo en un aeropuerto, era quien organizaba su complicada agenda. Además del programa de trabajo, muy pronto sus tareas habían empezado a incluir la gestión de la agenda privada after hours del cirujano con sus amantes. Estaba al día de todos los detalles de la animada vida privada de Tokay y desempeñaba sus funciones de manera muy profesional, sin abrir la boca más de lo necesario, ni poner gesto de asombro ante tamaño ajetreo. Gestionaba con habilidad el trasiego para que las citas amorosas no se acumulasen. Aunque dicho así suena increíble, casi se sabía hasta los ciclos menstruales de cada una de las mujeres con quien el cirujano salía. Cuando éste se marchaba de viaje con una de ellas, el secretario se encargaba de conseguir los billetes de tren y hacer las reservas del ryokan. Según esto, es una posada tradicional japonesa, o del hotel en cuestión. Si no fuera por aquel competente secretario, sin duda, la maravillosa vida personal de Tokay no habría discurrido con tal esplendor. En señal de agradecimiento, cada vez que tenía la oportunidad, Tokay hacía un regalo a su apuesto secretario, que era gay, por supuesto. Afortunadamente, aún no le había ocurrido nunca que el marido o la pareja de una de sus novias se enterase de sus relaciones y se montase un drama, o que Tokay se viera en una situación comprometida. Hombre precavido, por naturaleza, a ellas les aconsejaba ser lo más prudentes posible. Sus consejos podían resumirse en 3 puntos básicos: no meter la pata debido a las prisas, no seguir siempre las mismas rutinas y, cuando hubiera que mentir, contar mentiras lo más sencillas que se pudiera. Respecto a las mujeres en general, eso era como enseñar a volar a una gaviota, pero por si acaso. Dicho lo cual, tampoco es cierto que nunca tuviera contratiempos ni problemas. Tras haber mantenido este tipo de relaciones tan artificiosas con tantas mujeres durante tantos años, era imposible que no hubiera surgido ninguna dificultad. Incluso al mono le llega el día en el que falla y no logra aferrarse a la rama. Además, entre sus amantes había habido una poco cautelosa, cuya desconfiada pareja había telefoneado a su despacho para preguntar sobre la vida privada y el código ético del cirujano, preguntas a las que el competente secretario había respondido con suma amabilidad
En otra ocasión, hubo una mujer casada que se metió tan de lleno en la relación con él que acabó con el juicio levemente turbado. El marido resultó ser un luchador de artes marciales bastante conocido, pero aquello tampoco llegó a mayores. No sufrió ninguna desgracia, como por ejemplo que le rompiesen la clavícula. No será simplemente que tuvo buena suerte, dije yo. Quizá, respondió Tokai y se rió. Es posible, sí, pero eso no lo es todo. No puede decirse que yo sea una persona inteligente, pero para estas cosas tengo más tacto del que cabría esperar. Ah, tacto, dije. No sé cómo explicarlo. Es como si en los momentos críticos se me activara el ingenio, balbuceó Tokai. Parecía que no se le ocurría ningún ejemplo más concreto, o quizá se resistiese a comentarlo. Hablando de tacto, tercí yo entonces, acabo de recordar una escena de una vieja película de François Truffaut. La chica le dice al chico: en el mundo hay gente educada y gente con tacto. Ambas son buenas cualidades, desde luego, pero en la mayoría de los casos el tacto supera la educación. ¿No habrá visto por casualidad esta película? No, no creo. Ella lo explica con un ejemplo. Un hombre, al abrir la puerta, se encuentra con una mujer a medio vestir. Una persona educada diría: perdón, madame, y cerraría la puerta de inmediato. En cambio, la persona con tacto diría: pardon, monsieur, y cerraría la puerta de inmediato. Ajá, dijo admirado Tokai. Es un ejemplo muy interesante. Entiendo perfectamente a qué se refiere. Yo mismo me he visto en tal situación en varias ocasiones y fui capaz de superarlas gracias al tacto. Tokai puso cara de circunstancias. Pero no quiero sobreestimarme. En el fondo está claro que la suerte me ha bendecido. Tan solo hay un hombre educado con suerte. Tan solo estoy un hombre educado con suerte. Puede que sea más razonable pensar así. Sea como fuere, esa vida bendecida por la suerte duró alrededor de 30 años, un largo periodo, y un buen día alguien iba a imaginárselo, se enamoró perdidamente, como un astuto zorro que por descuido cae en una trampa. La mujer de la que se enamoró era 16 años más joven que él y estaba casada. Su marido, 2 años mayor que ella, trabajaba para una empresa informática de capital extranjero. Tenían una hija, una niña de 5 años. Tokai y ella llevaban año y medio viéndose. Señor Tanimura, ¿ha notado usted alguna vez la decisión de no permitir que alguien llegue a gustarle demasiado? Y además, ¿se ha esforzado por no permitirlo?, me preguntó Tokai en cierta ocasión. Creo que era a comienzos de verano. Hacía más de un año que nos conocíamos, le contesté, que creía que nunca me había ocurrido. A mí tampoco, pero ahora sí, dijo Tokai. Y dice que está haciendo un esfuerzo para que a alguien no le guste demasiado. Exactamente, justo ahora, en este preciso momento, estoy haciendo ese esfuerzo. ¿Y por qué? Por un motivo muy sencillo. Cuando a alguien te gusta demasiado, lo pasas mal, sufres. Como no creo que mi corazón sea capaz de soportar tal peso, me esfuerzo todo lo posible para que no me guste. Parecía hablar en serio. En su expresión no se percibía ni un atismo de su habitual humor. Concretamente, ¿cómo se esfuerza?, le pregunté. Quiero decir, ¿cómo consigue que no le guste demasiado? De distintas maneras, pero básicamente procuro pensar en los defectos. Le saco todos los que se me ocurren. Más bien aspectos que no me agradan demasiado, y hago una lista. Luego lo repito una y otra vez mentalmente, como si recitara mantras, y me convenzo de que no debo enamorarme más de la cuenta. Y funciona. No, no mucho, admitió Tokai, negando con la cabeza. En primer lugar, apenas se me ocurren cosas negativas de ella. Además, la verdad es que incluso me siento muy atraído por esas partes negativas. En segundo lugar, mi corazón se ha vuelto incapaz hasta de juzgar que es más de la cuenta y que no. No consigo ver la línea divisoria. Es la primera vez que en mi vida que me siento tan desorientado. Yo le pregunté si, pese a haberlo salido con tantas mujeres, nunca había experimentado semejante turbación.
en el fondo de su memoria hasta dar con un viejo recuerdo. Ahora que lo pienso, sí. Cuando iba al instituto viví algo semejante, aunque fue breve. Era como si, al pensar en la otra persona, sintiese puntadas en el pecho y aquello y fuese prácticamente incapaz de pensar en nada más. Pero aquello fue una especie de amor no correspondido, sin ningún futuro. Lo de ahora es completamente distinto. Yo soy un adulto hecho y derecho e incluso mantengo relaciones sexuales con ella, y a pesar de todo estoy desconcertado. Tengo la impresión de que si sigo pensando en ella, hasta el funcionamiento de mis órganos acabará por alterarse, sobre todo los aparatos digestivo y respiratorio. Toca y guardo silencio un rato, como para cerciorarse del estado de su sistema digestivo y respiratorio. Por lo que me dice, parece que al tiempo que se esfuerza usted para que no le guste demasiado, desea en todo momento no perderla. Aventure. Sí, en efecto, desde luego es una contradicción, una fractura interna. Deseo al mismo tiempo cosas opuestas. Por mucho que me esfuerce, jamás funcionará. No hay solución. Pase lo que pase, no voy a perderla. Si eso ocurriera, acabaría perdiéndome a mí mismo. Pero ella está casada y tiene una hija, exacto. ¿Y qué opina ella sobre la relación que mantienen? Ladeando un poco el cuello, Tokai pareció pensar en la respuesta. ¿Sobre qué opina ella de nuestra relación?, dijo al cabo. No tengo otra cosa que conjeturas, y las conjeturas solo me confunden aún más. Lo único que me ha dejado claro es que no tiene intención de divorciarse de su marido, que está además su hija y no quiere destruir su hogar. Sin embargo, mantiene una relación con usted, por ahora. Quedamos cuando se nos presenta una oportunidad, pero no sé qué pasará en el futuro. Ella teme que, a la larga, el marido acabe por descubrir lo nuestro. Y así que no descarto que un día decida dejar de verme. O que el marido se entere y no podamos quedar nunca más. Otra posibilidad es que ella simplemente acabe aburriéndose de mí. Con franqueza, no tengo ni idea de qué sucederá el día de mañana. Y eso es lo que más le aterra. Sí, cuando me pongo a darle vueltas a esas probabilidades, soy incapaz de pensar en nada más, ni siquiera en mi pasada comida por la garganta. El doctor Tokai y yo nos habíamos conocido en un gimnasio que hay cerca de mi casa. Él siempre aparecía con su raqueta de squash los fines de semana por la mañana. Al final acabamos jugando juntos de vez en cuando. Era el contrincante perfecto para disfrutar con desenfado de un partido, ya que era cortés, estaba en forma y ganar o perder le importaba lo estrictamente necesario. Aunque me llevaba unos pocos años, pertenecíamos prácticamente a la misma generación. Estoy hablando de algo que ocurrió hace ya algún tiempo y que como jugadores de squash teníamos un nivel parecido. Sudábamos la gota gorda detrás de la pelota, luego íbamos a una cervecería cercana y nos bebíamos una cerveza. Como suele ocurrir con gente de buena familia, que ha recibido una buena educación y jamás ha pasado de estrecheces económicas, el doctor Tokai pensaba sobre todo en sí mismo, y a pesar de ello, como ya he mencionado, podía mantenerse con él una conversación interesante y amena. Cuando se enteró de que me ganaba la vida escribiendo, poco a poco Tokai empezó a hablarme también de su vida privada y no solo de trivialidades. Quizá creyese que la gente que escribe, al igual que los terapeutas o los religiosos, poseen el derecho legítimo o la obligación de escuchar las confesiones de los demás. No solo se le había ocurrido a él, yo ya había tenido la misma experiencia con otras personas. Por otra parte, a mí nunca me ha disgustado escuchar a los demás, y en concreto, las confesiones de cirujanos suscitaban en mí, indefectiblemente, cierto interés. Básicamente, era una persona capaz de verse a sí misma de un modo honesto, franco y bastante imparcial. Y además temía exponer sus puntos débiles a otros, cualidades todas las que carecía la mayor parte de la gente. He salido, dijo Tokai, y en varias ocasiones con mujeres de facciones más bellas que las de ella, con mujeres con cuerpos más espléndidos, con mejor
cuerpo y haberle dicho adiós. Si lo piensa, ese sentimiento no ha cambiado en miles de años, ¿no cree? Y he cobrado conciencia de que si hace poco no hubiera reconocido ese sentimiento como parte de mí, jamás habría alcanzado la madurez como ser humano, aunque me parece que me he dado cuenta un poco tarde. Le dije que no creía que fuera demasiado tarde, ni demasiado temprano. Por tarde que fuera, era mucho mejor que si jamás se hubiese dado cuenta. Sin embargo, creo que este tipo de sentimientos es mejor vivirlos mientras se es joven, repuso Tokai. Así habría podido producir anticuerpos o algo similar. Dudo que pueda atajarse tan fácilmente. Me dije para mis adentros. Conozco a más de una persona que, incapaz de producir anticuerpos, desarrolló en su cuerpo un elemento patógeno maligno en estado latente, pero no dije nada, pues la conversación se habría alargado. Ha pasado 1 año y medio desde que empecé a verme con ella. Aprovechamos que su marido viaja al extranjero, a menudo por motivos laborales, para encontrarnos, comer juntos y acostarnos en mi casa. Nuestra relación empezó cuando ella se enteró de que su marido la había engañado con otra. Él le pidió perdón, rompió con la amante y le prometió que nunca más volvería a ocurrir. Pero eso no bastó para aplacar los sentimientos de ella. A fin de recuperar la estabilidad psicológica, por así decirlo, empezó a mantener relaciones sexuales conmigo. Llamarle venganza quizás suena un poco exagerado, pero las mujeres necesitan esa clase de reajuste emocional. Suele ocurrir. Yo no estaba seguro de si realmente solía ocurrir, pero seguí escuchando en silencio. En todo este tiempo hemos disfrutado y nos lo hemos pasado muy bien juntos. Conversaciones animadas, secretos íntimos solo nuestros y largas sesiones de sexo dedicado. Creo que hemos compartido bellos momentos. Ella es muy risueña, se ve que disfruta mucho cuando se ríe, pero a medida que la relación ha continuado, poco a poco he ido enamorándome cada vez más profundamente. Ha llegado un momento en que no puedo dar marcha atrás, y en los últimos tiempos me ha dado por preguntarme a menudo ¿qué demonios soy? Como no capté las últimas palabras o los leí mal, le pedí que me las repitiese. Últimamente pienso a menudo ¿en qué demonios soy?, repitió. Es una pregunta difícil, comenté. Lo es, sí. Una pregunta muy difícil, repuso Tokai, y asintió varias veces como para reafirmar su dificultad. La leve ironía de mi comentario debió de pasarle inadvertida. ¿Qué demonios soy?, prosiguió. Hasta ahora he desempeñado mi trabajo de cirujano plástico sin plantearme estas preguntas. Me formé en el departamento de cirugía plástica de la Facultad de Medicina. Al principio ayudé en el trabajo de mi padre como asistente, pero cuando mi padre empeoró de la vista y se retiró, me hice cargo de la clínica. Modestia aparte, creo que soy un buen cirujano. En el campo de la cirugía estética hay de todo, trigo y cizaña, todo es publicidad y pompa, y hay quien, a escondidas, hace lo que no debe, pero en nuestra clínica siempre hemos sido honrados y jamás hemos tenido ningún problema grave con nuestros clientes. Como profesional es algo que me enorgullece. Además, tampoco me quejo de mi vida privada. Tengo amigos y de momento estoy sano, no sufro achaques, disfruto de la vida a mi manera, pero en estos tiempos no dejo de preguntarme qué demonios soy, y bastante seriamente, si me despojaran de mi carrera y de mis habilidades de cirujano plástico, si perdiese el confortable estilo de vida que llevo y sin mayor explicación me arrojase en el mundo desnudo, ¿qué demonios sería? Tokai me miró a los ojos, como esperando mi reacción. ¿Por qué le he dado de repente por pensar esas cosas?, pregunté. Creo que empecé a pensar en ello a raíz de un libro que leí hace poco sobre los campos de concentración nazis. En él se cuenta la historia de un médico internista que fue enviado a Auschwitz durante la guerra. De pronto, un ciudadano de ascendencia judía que ejercía la medicina por libre en Berlín fue arrestado junto a su familia y enviado a un campo de concentración. Hasta entonces había recibido el amor de los suyos, se había ganado el respeto de la
Iba librándose de morir gaseado, aunque ignoraba qué ocurriría a la mañana siguiente. En un arrebato cualquier carcelero podía matarlo a golpes con una porra. Al resto de 2 miembros de la familia seguramente ya lo habían matado. Tokai hizo una breve pausa. Fue en ese momento cuando pensé, si los terribles sucesos vividos por ese médico hubieran tenido lugar en otra época y en otro lugar, el suyo podría haber sido mi propio destino. Y si por alguna razón, ignoro cuál, un día de pronto me sacasen a rastras de mi vida presente, me arrebataran todos sus privilegios y me quedara reducido a un simple número, ¿qué demonios sería? Cerré el libro y estuve reflexionando. Aparte de mis conocimientos y de mi reputación como cirujano plástico, solo soy un hombre de 52 años, sin ninguna cualidad o habilidad especial. Estoy sano, sí, pero he perdido la fuerza que tenía cuando era joven. No podría soportar largo tiempo un trabajo físico intenso. Si tuviera que nombrar alguno de mis méritos, como mucho, podría decir que sé elegir buenos Pinot Noir que conozco, unos cuantos restaurantes locales de sushi y bares en que me tratan a cuerpo de rey, que sé escoger complementos elegantes cuando tengo que hacer un regalo a una mujer y que toco un poco el piano. Si la partitura es fácil, puedo interpretarla a primera vista. Pero si me enviaran a Auschwitz, nada de eso me serviría. Yo estaba de acuerdo, saber de Pinot tocar el piano como aficionado o ser un buen conversador. Seguramente nada vale en un lugar así. Permítame que le pregunte algo, prosiguió. ¿Alguna vez ha pensado usted lo mismo, señor Tanimura? ¿En qué demonios se convertiría si su capacidad para escribir le fuera arrebatada? Solo se lo expliqué. Yo partía de considerarme un mero ser humano, nada más, y había iniciado mi actual vida, como quien dice, en cueros. Empecé a escribir por azares del destino y afortunadamente conseguí ganarme la vida con ello.